tenemos la responsabilidad, privilegio y bendición de impartir la palabra. La palabra de hoy puede que sea un poquito diferente, que quizás rompa con ciertos paradigmas, maneras de pensar, costumbres y tradiciones, que por mucho tiempo el que se llama cristiano ha sido formado de una manera diferente. Y la religión nos ha enseñado ciertas cosas que han sido muy buenas, que sí son reales y son verdad acorde con la palabra de Dios. Pero hay otras que nos han cohibido el aprender porque se ha inculcado la religión desde una perspectiva denominacional. Y cuando vamos a la palabra del Señor, la palabra del Señor o la Biblia tiene 66 libros. En ninguno de ellos vemos que hay una denominación creada por hombre. Encontramos que hay o se habla del judaísmo, pero no es un libro de la religión. La palabra de Dios no es un libro de religión. No es un libro que te dice cómo debes vivir religiosamente conforme a la denominación que te enseñaron desde la escuelita bíblica o desde el catecismo. La palabra de Dios no nos enseña a estar amarrados a una denominación conforme a la teología de un hombre. La palabra de Dios no nos habla de que tenemos que vivir conforme a una tradición cultural y religiosa. Encontramos religión, cultura e historia, pero eso no es el libro que llamamos Biblia. La palabra de Dios nos habla desde Génesis, Apocalipsis, de un rey, de un reino. Y ese es el tema de hoy. El reino de Dios aquí en la tierra. Vaya conmigo a Génesis 1, 26 y 28. ¿Lo tienen? Diga gloria a Dios. Leemos tu palabra, Padre amado. La leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Dios dijo, está en Nueva Traducción Viviente. Entonces Dios dijo, hagamos, está hablando plural, a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Sigue plural. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Ahora brincamos ahí rapidito. El 27 dice los seres humanos, su propia imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. 28. Luego Dios los bendijo con la siguiente palabra. Este es Dios hablándole al hombre en este momento, específicamente a Adán. La instrucción fue a Adán. Tenga eso en perspectiva. La instrucción y la dirección de Dios fue a Adán. Versículo 28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. En las otras versiones van a encontrar que hay unos sinónimos que dicen que reinen, que gobiernen. En Reina Valera utiliza ejerzan dominio, sojuzguen. Y todos estos son términos, se puede sentar. Todos estos términos tienen que ver con gobierno. Padre, yo vengo ante ti. Te dedico este mensaje. Yo me encontré contigo.
Yo quiero estar aquí contigo y quiero bajarme de aquí contigo. Espíritu de Dios, abre nuestro entendimiento, quita toda distracción y sé tú hablando a través de este vaso de barro, para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Todos estos términos tienen que ver con gobierno, con autoridad, tienen que ver con poder y quién lo ejerce. Y quiero darle definiciones para que entender un poquito más de lo que le voy a estar hablando. Reino en hebreo significa gobierno, dominio. Gobierno, dominio. Rey. La definición de rey: un varón gobernante autoritario de un pueblo y un territorio. Rey, un varón gobernante autoritario de un pueblo y un territorio. Rey, realeza, monarca masculino de una unidad territorial importante, en especial alguien cuya posición es hereditaria y gobierna de por vida. Oiga bien, el reino incluye posición, oficio y dignidad correspondiente a un rey. Y hombre, usted sabe que esto en hebreo significa Adán. También para identificar los dos géneros se utiliza la palabra Ish para él y para ella Isha. Y a veces cuando se unen esos dos se forma un Ishu. Pero eso no les voy a estar predicando hoy. Esas son palabras en hebreo. No le voy a estar hablando del Ishu de Isha e Ish. También tenemos que entender la definición en griego de poder, y esto usted lo ha oído anteriormente, dunamis, que es la habilidad, la fuerza en acción o el potencial. Vuelvo y repito, se deriva de la palabra griega dunamis. También esta palabra puede ser utilizada o se deriva la palabra dinamita, ¡pum!, explosión. En la Biblia representa el mover del Espíritu Santo. Esto lo vemos en Hechos 1:8, donde la palabra de Dios nos habla de que ya desde ese punto recibimos. Estoy hablando de recibimos, estoy hablando de presente, porque lo que sucedió en ese tiempo sigue vigente en este tiempo. Que alguien no lo quiera creer o que otros no lo quieran creer, esos son otros $20. Pero en este tiempo se sigue manifestando el poder de Dios a través de su Santo Espíritu en su pueblo. Autoridad, exousia, es el derecho, el privilegio legal o la jurisdicción otorgada por alguien superior. El que tiene poder puede delegar autoridad. Nosotros tenemos autoridad delegada del cielo, del rey. En la Biblia, ese respaldo y el permiso que Dios le da a un creyente o al creyente para operar en su nombre. El cristiano no tiene autoridad propia. Esta parte está buena, esta definición está buenísima. Te la voy a leer más despacito para que podamos internalizar la manera de vivir en el reino de Dios. Dice, el cristiano, usted y yo, no tiene autoridad propia, sino una autoridad delegada por Cristo. Nuevamente, el cristiano no tiene autoridad propia. Nosotros no nos gobernamos a nosotros mismos.
sino una autoridad delegada por Cristo. Pastor, aquí está hablando de Cristo y usted está hablando de Génesis, aquí todavía Cristo no estaba. Sí estaba, Cristo ha existido desde la eternidad. Su espíritu también aquí lo dice, cuando usted va a Génesis en los primeros versículos, dice que la tierra estaba desordenada y su espíritu se movía sobre la faz de la tierra. Y quiero hoy molestarte un poquito con esta prédica. Y quiero desmenuzar estos versículos que acabamos de leer. Ahí en Génesis 26 está hablando, 1:26, está hablando Dios en plural. Ahí le estoy diciendo que ya los tres existían. Mire, en Juan usted va a encontrar que Jesús le dijo a los fariseos: antes de Abraham fui yo. Antes de Abraham fui yo. O sea que tu religión no sirve. Antes de Abraham fui yo. Se lo estoy enseñando aquí. Pero no lo especifica, pero cuando vamos a través de la Biblia, y aquí Jesús lo está diciendo. Y todos los profetas del Antiguo Testamento lo profetizaron. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre o al ser humano a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Esta versión dice para que sean como nosotros. Este es Dios hablando. Y aquí cuando habla de imagen, no necesariamente quiere decir en el físico. Y a veces nosotros como hijos de Dios, esa parte de la Biblia la pensamos o la analizamos del físico. Bueno, papá, Dios te bendiga, qué bueno que llegaste. Y aquí no está hablando de la parte física, está hablando de la autoridad, está hablando de que ese Dios que hizo al hombre a su imagen y semejanza, a ese que creó del polvo de la tierra, le está dando autoridad para gobernar en la tierra. Déjeme ponerlo en ejemplos prácticos. Estamos hablando de un rey, Dios, que lo decimos Rey de Reyes y Señor de Señores, pero en realidad entendemos que Él es el Rey. Déjame hacer este paréntesis. La iglesia se ha encargado, la religión le ha enseñado, o la tradición religiosa le ha enseñado el Dios terapéutico, el Dios que simplemente me da, el Dios que está para responder a mis caprichos. Pero todavía la iglesia en este tiempo no ha podido entender de que nosotros nos debemos a un rey. Ese rey se ocupa de su gente. Ese rey se ocupa de su reinado. Y si hay un reinado, tiene que haber gente en ese reinado. O sea que el rey se ocupa de las necesidades de su reinado y de quienes lo componen. Tenemos al rey, tenemos la tierra y tenemos al hombre. El rey tiene un territorio que conquistar, pero necesita un recurso que sea enviado para conquistarlo. El rey le da o vio un territorio el cual conquistar y dijo: ahí me voy a meter yo. Estoy hablando en términos metafóricos para que podamos, ¿verdad?, entender e internalizar lo que el Señor
nos quiere enseñar. Este rey ve el lugar, ve el territorio, la tierra, donde dice, allí yo voy a implantar mi reino. Necesito a alguien que lo implante allí. ¿Quién es? El hombre, usted y yo. En este caso, en aquel tiempo, estamos hablando de Adán. El rey le da la dirección a Adán. Toma la tierra, fructificaos y multiplicaos y todos los aos y sojuzgaos. Esos son, Reina Valera usualmente utiliza la palabra, el español. Pero dice fructifíquense y multiplíquense y gobiernen sobre. Y hasta donde yo sé, usted me puede enseñar que si es sobre, tiene que estar por encima, no por debajo. El que gobierna tiene que estar por encima, nunca por debajo. Tiene autoridad y poder, nunca va a estar por debajo de nadie, sino que va a estar por encima. Y tenemos al Señor que envía, vamos a traerlo en términos aquí, un colonizador. Envía un colonizador. Eso no es palabra bíblica. No va a encontrar la palabra colonizador en la palabra de Dios. Simplemente le estoy dando un ejemplo. Como sucedió aquí en la tierra. Como sucedió de España, que enviaron a Christopher Columbus o Colón, como usted le quiera llamar, a conquistar ciertas tierras, ciertos territorios. El mismo concepto está aplicado aquí. Yo no le estoy llamando a Adán, que es familia de Cristóbal Colón o nada de eso, sino que le estoy explicando el principio de que Dios envía a Adán a conquistar la tierra y a implantar su gobierno, su reinado y su corona. En la tierra envía a Adán a implantar, a imponer lo del cielo en la tierra. A enseñarle, a decirle al hombre, le dijo al hombre, oye, lo que yo tengo, que te hice a mí semejanza, eso mismo tú lo vas a implantar en la tierra. Eso estaba supuesto que lo hiciera Adán, de que la corona que él defendía de rey fuera implantada aquí en la tierra. Y cosa curiosa que he aprendido en este tiempo que he estado meditando, buscando información y demás, que los territorios conquistados por el rey no está presente, pero se sabe que está. Que quieren el territorio, se sabe que hay un gobierno a la distancia que no está presente, se sabe que hay un rey y que ese rey ha enviado a su súbdito aquí en la tierra para poder implantar su reino. Le dije que la corona, o en donde existe reinado, en España, Inglaterra, por allá, hay sitios que el rey nunca ha visitado, pero donde esa persona o ese pueblo reside que no ha visto el rey, ese pueblo sabe que hay un rey y que existe y que hay unas leyes que tienen que ser cumplidas y que se tienen que obedecer. Ese pueblo que quizás no ha visto al rey de Inglaterra o el de España sabe que hay un rey, que ese rey es la autoridad máxima de ese territorio aquí en la tierra. Ese mismo principio lo tenemos que aplicar nosotros. Ese mismo principio y esos mismos valores los tenemos que practicar nosotros aquí en la tierra. El pueblo de Dios tiene que entender que nosotros pertenecemos a un rey y que residimos y que tenemos ciudadanía en un reino. Pero te estoy hablando que el reino de Dios se tiene que establecer aquí en la tierra. El reino de Dios se puede, y es más, estamos
comisionados, comandados para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Pero el pueblo, la religión te ha enseñado que el reino de Dios es para vivirlo cuando nosotros vayamos con Él. Es para vivirlo cuando yo esté allá en el cielo. Mire, el reino de Dios está para vivirse aquí en la tierra. Los principios morales que están establecidos en la palabra de Dios es para vivirlo, o son para vivirlo aquí en la tierra. ¿Por qué tenemos que esperar al cielo para vivir en el reino divino de Dios? ¿Por qué tenemos que esperar al cielo para comenzar a disfrutar de los beneficios del reino si los podemos disfrutar y vivir aquí en la tierra? Pero eso te lo ha enseñado la tradición religiosa, que tenemos que ir al cielo para disfrutar el reino. Cuando Jesús mismo le dijo al pueblo: el reino de Dios se ha acercado. Porque Jesús mismo es el rey, el reino. Y entonces en estos tiempos, todavía teniendo tanta información disponible, ya hemos creado esa idea, porque es solamente una idea, no es un principio, de que cuando yo me muera, cuando Cristo venga, es que yo voy a disfrutar del reino de los cielos. Cuando Cristo nos está diciendo que está aquí en la tierra, que estamos para disfrutar el reino de Dios aquí en la tierra. Pero ¿cómo se vive? Atiéndame aquí. Pero ¿cómo podemos vivir el reino de Dios aquí en la tierra? Aquí está. Donde usted reside, hay una constitución que es la ley suprema. Del país de su procedencia hay una constitución que es la ley suprema. Usted reside aquí en los Estados Unidos. Estados Unidos es un país constitucionalista donde la ley suprema es practicada. Diga lo contrario o dentro de su falla, es la realidad. La Constitución del Reino de los Cielos. Se la presento. Aquí está. La Constitución del Reino de los Cielos aquí le establece qué es lo que usted debe hacer o cómo debe vivir y qué no debe hacer. Pero el que se llama hijo de Dios prefiere a que venga un profeta para que le diga que lo que Dios le estableció aquí. Y el Espíritu Santo es soberano y Él hace como Él quiere. Aún en este tiempo Él le puede usar a cualquier persona de carne y hueso para traer una palabra. El mover profético no se ha acabado. Déjeme matarle esa vaca. El mover profético todavía existe en este tiempo. Y la Constitución del Reino de los Cielos está aquí, donde te dice que buscad el reino de Dios y toda su justicia. Sigo hablando español, buscad. Busca el reino de Dios y toda su justicia. Y algunas cosas son añadidas, 2 o 3, y pues, porque hay un rey que sabe cuál es nuestra necesidad. Hay un rey que conoce lo que nosotros carecemos, y si vivimos en ese reino, yo tengo que vivir en la tranquilidad y en la paz de que ya todas mis necesidades han sido cubiertas. Pero la religión te ha enseñado: enfócate tú en tu necesidad, no en el rey que tiene para cubrir tu necesidad. La Constitución del cielo, del reino de los cielos, aquí en la tierra. Ahora mismo, ¿dónde estamos? En la tierra. Y tenemos acceso a la Constitución que está establecida por el rey. Y usted está esperando a vivirla allá arriba. ¿Por qué no la vives aquí? ¿Por qué no la vivimos aquí? Al cielo nosotros vamos a adorar. El que entre al cielo.
Déjame hacer este paréntesis aquí un momentito. El que entra al cielo, ese va a adorar. La pregunta que te hago, ¿usted tiene entrada al cielo? Amén. Alabado sea Dios. Dios, tú eres bueno. Fructifíquesen y multiplíquesen. El reino de Dios se tiene que expandir. Se tiene que promover y se tiene que implantar donde quiera que nosotros vamos. ¿Usted ha implantado el reino de Dios en su trabajo? No, pastor, eso no se puede. Hay una separación de iglesia y Estado. Fructificaos y multiplíquense. Donde quiera que nosotros vayamos, nosotros tenemos que implantar el reino de Dios. En donde quiera. Pastor, pero ¿cómo va a ser la separación de iglesia y Estado? Te explico. Eso es otra falacia, otra mentira, y como decimos en Puerto Rico, otro embuste del sistema en el cual nosotros vivimos. Usted y yo estamos llamados a predicar el evangelio a toda criatura. Eso lo establece la Constitución del Reino de los Cielos. Pero queremos vivir bajo la Constitución de aquí de la tierra, con los beneficios del cielo. Y nos cuesta hablar de Cristo donde nosotros vayamos, porque existe la separación iglesia de Estado. Mire, la iglesia es una institución. Y déjame hacerte otro paréntesis. Esto no es política. Te estoy hablando de valores. Que el Estado no puede entrar en mis valores. Se ha creado esta idea de la separación de iglesia y Estado porque se sabe que en este tiempo la iglesia de Cristo tiene un poder tan poderoso que es mejor crear esa mentira dentro del pueblo de Dios para que no se adelante la causa de Jesús. Pero déjame darte la explicación técnica del asunto en términos quizás jurídicos. Usted y yo somos ciudadanos y tenemos unos derechos civiles aquí en la tierra. Esto que se llama iglesia o que el Estado le llama iglesia está compuesto por constituyentes, gente que efectúa el sufragio, o sea, el voto, que tiene derechos constitucionales. Que dentro de la Constitución, y le estoy hablando aquí en los Estados Unidos, dentro de la Constitución se nos preserva y se nos cuida el derecho a la libre expresión. Eso usted y yo lo tenemos. Eso que le acabo de decir es la parte humana. Pero usted sabía que toda institución es una persona jurídica, donde también tiene sus derechos. El Remanente Casa de Adoración Profética es una corporación creada en el gobierno de aquí de la tierra, la cual tiene unos derechos. A mí el Estado no me puede decir que yo voy a predicar aquí en la casa. A mí el Estado no me puede obligar a predicar lo que ellos quieran. Me pueden vetar de las redes sociales, eso es privado, pero a mí el gobierno no me puede decir qué voy a predicar y qué no voy a predicar y cómo voy a predicar. Porque tenemos como institución un derecho y usted como ciudadano, persona, también hay un derecho que nos cobija. Y a mí nadie me puede cohibir como persona de donde quiera que yo vaya a hablar de Cristo. Nadie me lo puede cohibir. A veces los que nos los cohibimos somos nosotros mismos por miedo.
Este mensaje no es el más evangélico, pero sí es un mensaje apostólico. Yo vine a preparar soldados. Yo vine a preparar soldados aquí en el remanente. El reino de Dios aquí en la tierra. El reino de Dios aquí en la tierra está para vivirlo y para ser multiplicado en este tiempo. El reino de Dios, el rey tiene la capacidad de sanar. El rey tiene la capacidad de hacer todo nuevo. Mire, familia, el reino de Dios está para vivirse aquí en la tierra. Vamos a cambiar un poco esta manera de pensar de que Dios me tiene que hacer lo que yo entienda. Si nosotros entendemos que por causa de que yo le sirvo a un rey, que ese rey está arriba, que mira así desde arriba. Esto se lo dije los otros días. Él es tan grande que la tierra es el estrado de sus pies. Que ese rey puede mirar desde arriba y decir: a este le falta, déjame darle. A ella le falta. Vamos a llevarlo en manera material, como a usted le gusta la casa y el carro, pues yo le voy a utilizar ese ejemplo. Mira, le falta un carrito. Déjame darle el carrito. Mira este. Estoy hablando desde la perspectiva de un rey omnipresente que mira este matrimonio. Quieren un bebé. Se lo voy a dar. Que no han podido por mucho tiempo, pero se lo voy a dar en el nombre de Jesús. Y se van a fructificar y se van a multiplicar. Mira este. Este quiere un trabajo nuevo, pero el que tiene no llega temprano. Déjame aguantarlo ahí un ratito más hasta que decida hacer las cosas correctas. Y cuando decida hacer las cosas correctas, entonces que yo voy a cambiar. Espérate, mira este otro matrimonio. Mírala a ella. Ayuda idónea no es. Míralo a él. Sacerdote tampoco. Déjame enviarle a ese pastor loco de remanente para que los ponga en cintura. Mira este otro matrimonio. Oye, ella tiene buen gancho de derecha. Mira, él le ripostó para atrás. Deja que el Espíritu Santo le revele a los pastores de remanente para también sentarnos con ellos y restaurar lo que necesite ser restaurado. Así es que funciona el rey
que está en los cielos, que no lo vemos, pero que sabemos que está en los cielos. Y es más, la Constitución nos habla de que se hizo carne, estuvo aquí en la tierra y nos enseñó cómo vivir. Santidad. Pero usted quiere vivir en el reino cuando llegue al cielo, cuando lo podemos vivir aquí en la tierra. Ponte de pie, iglesia. Gloria a ti, Dios. Gracias por tu mensaje, por tu palabra. Dios bendito y poderoso. Y quiero dejarlo con esto. Lucas o Luca o Luke 22:15. Y esto lo dijo Jesús. Entonces les dijo: como he deseado comer con ustedes estas Pascuas antes de que perezca. 16. Porque yo les digo que no volveré a comerla hasta su cumplimiento en el reino de Dios. Jesús constantemente estaba hablando del reino de Dios, que se había acercado, y cuando Él estaba aquí en la tierra le decía a sus discípulos y al que le oía que el reino se había acercado aquí en la tierra. Podemos disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra, en este tiempo, ahora, mañana y hasta el día que Jesús venga a buscar su novia, su iglesia. Procura estar sin arrugas y sin mancha.